Damos gracias al Señor por este día y la oportunidad que Él nos da de una vez más congregarnos para escuchar su palabra. Cuando Jacob huía de su hermano, él se detuvo a descansar y tuvo una visión donde veía que ángeles bajaban desde el cielo y subían, bajaban a la tierra y subían nuevamente al cielo. Y él cuando despertó dijo, qué lugar asombroso es este. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Muchas congregaciones le han puesto así a las entradas en sus salones de adoración. Lo he visto en muchos lugares y lo he visto en distintos idiomas. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Es bueno tenerlo en cuenta porque nos dirigimos y estamos en la presencia del Señor. Por lo tanto, nuestra presencia aquí es solo por la gracia de Dios y debemos siempre estar agradecidos de su misericordia que nos permite estar en su presencia. Venimos a escuchar su palabra. La palabra que alimenta nuestras almas, que edifica nuestras vidas, que bendice a la iglesia, que corrige el pecado en nuestras vidas y que nos ayuda en nuestro caminar a la patria celestial. Porque somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor distinta a lo que veníamos hablando. Y la misma se encuentra en la primera epístola a los Corintios y en el capítulo 16. Les invito a que abran sus Biblias. Primera a los Corintios capítulo 16, los versículos 15 al 24. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Padre Celestial, es tu palabra. Habla a nuestros corazones, porque necesitamos oírla.
y te lo rogamos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Características esenciales de una congregación sana. Disfuncional es un término acuñado por la sociología. Cuando usamos este adjetivo, estamos hablando del hecho o fenómeno que produce consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social. Podríamos decir que la familia, como base de la sociedad, es un sistema social, en miniatura. Y para el buen funcionamiento de este sistema se requiere de normas y procedimientos que garanticen su estabilidad, proyección y prosperidad. La familia, al igual que la iglesia local, no es idea del hombre. Y para que una y otra funcionen bien, bien haremos en observar las normas correctas. ¿Pero cuáles son estas? Si preguntamos, cada cual dirá, no, yo creo que esto es correcto. Pretender que no son creación del hombre, pero que el hombre tiene la última palabra, es un contrasentido. Y hay tantas ideas de familias como hombres pueblan la tierra. Lo mismo ocurre con la iglesia local. Cuando hablamos de familia disfuncional, estamos hablando de familias donde sus miembros no cooperan entre sí, se atacan mutuamente, no es reconocido ni respetado el liderazgo, cada cual hace lo que bien le parece en aras del bien propio y nunca del bien común. El conflicto es permanente y el amor está ausente. Lo anterior es descriptivo de algunas familias. Y si estas familias son creyentes, llevarán sus conflictos y faltas de amor a la congregación. Si Cristo no reina en el corazón, no reinará en la familia. Y ecos de este conflicto y división se experimentará en la congregación local. Por esto, antes de escandalizarnos por el actuar de los corintios, debemos mirarnos en el espejo de esta epístola y preguntarnos, como en el cuento, espejito, espejito, ¿a quién me parezco en esta epístola? La respuesta tal vez no te guste, pero no crecerás desoyendo la respuesta o rompiendo el espejo. Más bien consideremos lo que el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas. Limpiémonos de la vieja levadura de malicia y de maldad. Lavémonos con el agua pura de la palabra para que seamos presentados ante Dios, como nos dice Efesios 5:27, como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el fin apostólico. Él ama a sus hermanos corintios. Y luego de corregir lo malo, porque esta epístola son puras correcciones, encuentra ahí 7 problemas. Y problemas que no terminaron, porque luego encontramos en la historia la epístola de Clemente a los corintios y habla de los mismos problemas. No terminaron. Y eso que las pastoreó, fundó la iglesia Pablo y la estuvo pastoreando un tiempo, si no me equivoco, también Timoteo. Bueno, él ama a sus hermanos. Entonces, luego de corregir lo malo, lo que ha hecho en toda la epístola, les ordena cuidarse y cuidar la congregación. El autocuidado asoma en estas órdenes. En el versículo 13 de este mismo capítulo, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo les recuerda que no todo es lucha y refriega, que aún la fuerza agresiva no debe estar carente de amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Versículo 14, como para grabarlo en nuestras frentes, ¿verdad? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y para que la iglesia local funcione como un fanal de luz en las sombras de la noche, como un cálido hogar en el gélido invierno, debe cultivar aquellas características especiales, esenciales, en una congregación que ama a su Señor. ¿Cuáles son? Sujeción, hospitalidad y afecto fraternal. Es lo que veremos en estos 10 versículos que siguen en esta epístola. Veamos primero entonces sujeción, los versículos 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Que los corintios no tenían respeto a la autoridad de sus líderes es un hecho demostrado a lo largo de esta epístola. Y para no evidenciar esa semilla de rebeldía que brotaba en ellos, la disfrazaban elevando caudillos ausentes, sujetándose, en teoría, a distintos hombres y sus enseñanzas, aunque en este proceso obviamente elegían lo que podían sacar de esas enseñanzas de unos y otros, y así, como un manto lleno de remiendos desprolijos y desproporcionados, cada uno tenía su propia teología, la que elevaba por sobre cualquier otra consideración. ¿Les suena conocido? Personas que no se sujetan a nadie, pero no, yo escucho al pastor tanto, yo escucho al fulano tal y tal. ¿Sí? Eso hacían los corintios. Y ellos decían, somos seguidores de ellos. ¿A quiénes nombran? Pablo. No. ¿A quién nombra? Yo sigo a Cefas. Yo sigo a Apolos. ¿Estaban ahí? No, no estaban ahí. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? En la práctica, estos súper espirituales no se sujetaban a nadie, ni siquiera al Señor que decían servir. Pero, ¿a quién debían sujetarse los corintios? Esta es una pregunta ausente muchas veces en las congregaciones y más en el presente siglo malo. La independencia y el individualismo son tabúes sagrados. No se pueden tocar. Hacerlo significa atentar contra mis derechos, los que tengo por sagrados. Pero debo preguntarme, ¿quién me dio esos derechos? ¿Dónde encuentro apoyo para hacer lo que quiera? ¿No es esto más bien una ilusión? Y sabiendo que de nuestra inclinación al pecado, lo perverso de nuestros corazones, ¿no es doblemente peligroso suscribir este ideal? El apóstol presenta a Estéfanas y su familia. Los corintios no ignoraban que eran los primeros creyentes en Corinto. Y Pablo les pide que se sujeten a ellos. No porque habían sido bautizados por el mismo Pablo, sino porque, dice Pablo, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, les dice, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, dice el versículo 16. Deben mostrarles sumisión a los tales, dice la Biblia textual, porque ellos sirven con devoción. Lo encuentra en la Nueva Traducción Viviente. Llama la atención en esta epístola el hecho que vaya dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. La segunda epístola, un año después, tiene igual destinatario. Aquí usted no encuentra menciones a obispos y diáconos como sí los encuentra mencionados en la epístola a los filipenses. Quienes aparecen como líderes en esta congregación en desarrollo son Estéfanas, Fortunato y Acaico. Por Hechos 18:8 y 1 Corintios 1:1, también podemos mencionar a Crispo y Sóstenes
como dirigentes corintios, convertidos al principio también, pero eran de origen judíos y ambos, nótese esto, eran expresidentes de la sinagoga de Corinto, lo encuentra en Hechos 18. Estéfanas es el primer gentil convertido en Corinto. Pablo lo dice de una manera muy linda. Él dice que son las primicias de Acaya. Las primicias para un judío eran no solamente los primeros frutos, sino los más bonitos, los mejores. Así veía él a Estéfanas y su familia, las primicias. Lo primero que el Señor nos dio a ver en el trabajo que se hizo aquí en Corinto. Ellos, la familia de Estéfanas, tomaron sobre sí la responsabilidad de ministrar a las necesidades espirituales de los corintios que se convertían al Evangelio. Ellos servían al pueblo de Dios. No eran obispos, no eran diáconos, no eran ancianos, pero servían. Por eso eran líderes. Porque servían. Porque un líder que no sirve, no sirve. No es la posición oficial, es el trabajo realizado lo que determina si se sirve o no. Estéfanas merecía respeto porque se había puesto al servicio de la iglesia. En la iglesia primitiva, nos dice Barclay, el servicio voluntario y espontáneo era el principio del ministerio reconocido. No se era líder por el nombramiento, sino por el trabajo y la dedicación. Ese era el testimonio a considerar. ¿Recuerda la frase? Buen testimonio. Era lo primero a considerar para encargar a alguien oficialmente de un trabajo. Lo encuentras ahí en Hechos, en el capítulo 6. A alguien de buen testimonio. Es lo primero. Es que Dios no llama tampoco a hombres ociosos. Él llamó a Moisés cuando pastoreaba las ovejas de su suegro. Llamó a Samuel cuando éste servía al anciano sacerdote. Llamó a Saúl cuando trabajaba cumpliendo órdenes de su padre. Llamó a David cuando trabajaba con el rebaño familiar. Llamó a Pedro, Juan y Jacobo cuando trabajaban remendando sus redes. Llamó a Leví cuando trabajaba en los tributos. Y hasta el mismo Pablo fue llamado, no cuando estaba en éxtasis, sino que trabajando. Dios llama a trabajar a hombres ocupados, no a ociosos. Y Él los llama a trabajar y a morir, no a vacacionar. Estéfanas había renunciado a sus propios intereses y se había dado a sí mismo primeramente al Señor y luego a la obra. Y en esta bendita empresa lo había seguido su familia. ¿Cómo necesitamos estas familias hoy? Familias que testimonien servicio, afecto y sujeción. Dios tenga misericordia de nosotros y levante en medio nuestro a estas familias. Debe ser nuestra oración. Señor, levanta obreros de entre nosotros y a los que tráelos y que se conviertan para que trabajen para ti. No queremos evangélicos con raíces católicas, apostólicas, romanas todavía en sus corazones. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo vive su fe el católico? Él solo va a la iglesia cuando se le ocurre y él va a escuchar al señor cura, va a escuchar la misa. Termina la misa, se va. No
saludó a nadie, no intercambió palabras con nadie, no tuvo contactos con nadie. Ah, pero él es muy religioso, voy a misa todos los domingos. Cuidado, hermano. Cuidado. La entrega primero debe ser al Señor. Y la entrega al Señor significa vivir bajo su mirada, bajo su guía. También he mencionado aquí Fortunato y Acaico. Fortunato es una palabra latina que significa bendito. Acaico, uno de la provincia de Acaya. Eso es el sur de Grecia. Ambos nombres tal vez sean de esclavos libertos. Era común que les pusieran o que ellos mismos se pusieran este nombre una vez liberados. Aquí tenemos entonces, aparte del liderazgo corintio, miren, Estéfanas y su familia, primeros convertidos en Corinto. Crispo y Sóstenes, expresidentes de la sinagoga de Corinto, o sea, los jefes de la sinagoga. El principal, recuerda que en los evangelios dice, vino el principal de la sinagoga, el presidente, el que dirige, el mandamás de la sinagoga. ¿Sí? 2 de esos se convirtieron aquí en Corinto. Fortunato y Acaico, 2 hombres desconocidos, ex esclavos tal vez. Ninguno de ellos era anciano, ninguno era diácono, pero todos servían. Y los corintios debían sujetarse a esos hermanos. Hay algo malo en aquellos que necesitan un título oficial para trabajar. Y peor aún si solo consideran un título para sujetarse. Porque el que es creyente ha tenido un encuentro con el Señor del universo, la autoridad por excelencia, y de Él recibe y aprecia la autoridad delegada. Miren, Pablo, recién convertido, pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tuvo un encuentro personal con el Señor, pero fue enviado a un anónimo creyente, no a un apóstol, para recibir instrucciones. Y él obedeció. Cuando el Señor obra, es así. Donde hay obra de Dios, allí hay obediencia. Eso lo encuentra en toda la Escritura. Es que la primera pregunta que debiera hacerse un creyente al reunirse con otro es, ¿a quién o a quiénes debo sujetarme aquí? Este es el sentido de Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque no nos sometemos al hombre, sino a la autoridad delegada por Dios. Por eso Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Recordémonos constantemente estas premisas, ya que no solo las esposas insumisas o los hijos desobedientes acarrean condenación para sí mismos, sino todo creyente que quiera hacer valer su pretendida libertad para no unirse a un cuerpo de creyentes y no sujetarse voluntariamente a los creyentes que están sirviendo al Señor. Lucas 9:49, el Señor habla y dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe.
En el capítulo 10, versículo 16 de Lucas, otra vez el Señor dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Tal vez el lamento del Señor a Samuel se siga escuchando en algunas congregaciones. 1 Samuel 8:7 dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que debe haber en una iglesia que quiere agradar a su Señor? Sujeción. No finjamos servir al Señor si no nos sujetamos. No juguemos a ser cristianos. Es Él el Señor. Lo decimos constantemente. Cuando doblamos nuestras rodillas, ¿qué es lo primero que sale de nuestros labios? Señor. Cuando tenemos necesidad, ¿qué es lo primero que sale de nuestros labios? Señor. Cuando necesitamos ayuda, ¿qué es lo primero que sale de nuestros labios? Señor. Cuando estamos en angustias y en aprietos, ¿qué es lo que sale de nuestros labios? Señor. Yo no quiero escuchar eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me nombran con sus labios, pero yo no estoy en sus corazones. No nos engañemos, hermanos. El Evangelio es Cristo. Y Cristo nos manda algunas cosas que no las hacemos porque es una obligación. En cierta manera sí, pero es un acto de devoción. Tal como los hijos obedecen naturalmente a los padres. ¿Por qué? Porque saben que el Padre les provee de lo necesario, ¿verdad? Les da seguridad, les da el cariño, les da lo que necesitan, les provee de todo lo que necesitan y también les da protección. Y los hijos le obedecen. Alguien quiso mandar una vez a uno de mis hijos, no recuerdo, creo que fue al segundo de los varones. Le dijo, oye, haz esto. Oiga, usted no es mi papá para que me mande. Tenía toda la razón. Pero si decimos servir a Dios y le decimos que Él es nuestro Padre, hermanos, obedezcamos al Señor. Si no está eso en nuestro corazón, ¿qué puede ser? ¿Sabe? Pasamos por momentos en nuestra vida de necedad, en la cual esas cosas que deben estar ahí brotando de nuestros corazones, no brotan. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo doblar mi rodilla y decir, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Mi corazón se ha endurecido, ten misericordia de mí. El segundo punto que veremos es hospitalidad, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila aparecen por primera vez en Hechos 18:2. Están en Corinto, pero ellos procedían de Roma. Luego, en el capítulo 18, versículo 26, los encontramos en Efeso. Y por Romanos 16:3 podemos concluir que ellos volvieron a Roma. Viajaron mucho. Y la verdad que ellos eran comerciantes. Pero ocurrió otra cosa, que el emperador Claudio decretó la salida de Roma de todos los judíos en determinado periodo de la historia. Entonces ahí tuvieron que salir todos los que eran judíos de Roma. Por esas razones que ellos salen. Pero
vamos a ver qué es lo que hace este matrimonio. Hay 3 cosas dignas de destacar de este matrimonio ejemplar. Por aquel entonces no habían locales para el culto cristiano. Recién en el siglo III encontramos los primeros locales para el culto cristiano. Antes de eso, los creyentes se reunían en casas particulares. Pues bien, Aquila y Priscila, no importando dónde se encontraran, donde ellos moraban, se reunía la iglesia. Ellos abrieron su hogar para la adoración al Señor. Su casa pasaba a ser la iglesia y como tal también acogían y ofrecían su hospitalidad a aquellos desplazados por necesidad o por su trabajo para el Señor. Su hogar era refugio de descanso y paz y amistad. Por último, no solo su hogar era la iglesia, no solo ofrecían hospitalidad, sino, y esto es tremendo, ambos estaban bien preparados teológicamente y de tal manera que podían guiar y explicar más exactamente el camino de Dios aún a alguien tan preparado y entusiasta como Apolos. Lo encuentra en Hechos 18:26. Otra cosa digna de destacar, no había rivalidad entre ellos. Ya sea Priscila o Aquila y Priscila eran lo mismo. En un tiempo donde la mujer era menospreciada y no perseguía la preparación intelectual, Priscila era una excepción. El cristianismo se propagó rápidamente porque quienes se convertían abrían sus hogares para la predicación del Evangelio. El hogar de Priscila y Aquila fue iglesia tanto en Roma como en Efeso. Igual pasó con el hogar de Ninfas, si leemos Colosenses capítulo 4 versículo 15, o el hogar de Filemón, en el versículo 2 de Filemón. En el mundo de entonces, solo los judíos eran hospitalarios, pero lo eran solo con sus connacionales, siempre y cuando profesaran la misma fe. Una vez que un judío se convertía al cristianismo, era una apóstata del judaísmo, por lo que no era admitido en círculos judíos. Si añadimos a la persecución judía la persecución romana y pagana, tenemos el cuadro completo en cuanto a la necesidad de la hospitalidad. De ahí la importancia que le da el Nuevo Testamento. En Romanos 12:3, junto a compartir para las necesidades de los santos, aparece la práctica de la hospitalidad. A Timoteo, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 10, le encomienda poner en lista para ayuda de la iglesia a la viuda que ha practicado la hospitalidad. En Hebreos, en un contexto de persecución, se les exhorta a no olvidar la hospitalidad, en Hebreos 13:2. Y en 1 Pedro 4:9 nos exhorta a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Hoy las casas son pequeñas, pero los corazones no debieran obedecer al diseño del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino debieran ser moldeados por la palabra de Dios e inflamados por el amor de Cristo. Abrir el hogar es como abrir el corazón. Quedan expuestas nuestras debilidades. Tal vez por ello, Pedro, que era casado y tenía suegra, dice que debe ser sin murmuraciones. Abrir la puerta es abrir el hogar y el corazón del hospedador. Abrir la puerta es abrir el hogar y el corazón del hospedador. Y también es cerrar la boca para el hospedado. Es condenable escuchar a alguien hablar mal de su cónyuge. Igual de condenable debe ser hablar de quienes nos hospedan. Propongámonos ser hospitalarios y huir de la murmuración como se huye de la sarna.
El tercer punto es el afecto fraternal, versículos 20 al 24. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Afecto fraternal. Aunque esto aparece al final, a mí me da la idea de que yo cuando usted da una lista de encargos, el encargo más importante no lo da primero, sino que lo da al final, para que no se olvide. O sea, lo último que se le dice, eso es lo que realmente no se tiene que olvidar. Yo creo que en eso está pensando Pablo aquí. Porque esto debiera aparecer primero, y en realidad es primero que todo. Pero Pablo lo pone al final. ¿Por qué esta es la primera? Porque de estas, que es la principal, de esta emergen las otras características. ¿Cuáles vimos? La sujeción y la hospitalidad. Si no hay amor, no hay ninguna de las dos. Del amor emanan estas. Entonces, cuando la iglesia ama al Señor, se sujeta a Él. Cuando los miembros de la congregación aman a sus líderes, se sujetan a ellos. Por el contrario, si como en Corinto hay desprecio por el liderazgo, no habrá sujeción a ellos. Si trasladamos esto a la esfera familiar, constataremos que los hijos rebeldes no aman a sus padres. Si esto nos es evidente, ¿cómo es que una esposa puede engañarse pensando que ama a su cónyuge cuando no respeta su liderazgo? Este es otro de los engaños en los cuales tiene parte activa el príncipe de las tinieblas. Dicen amar al Señor y que Él es el Señor de sus vidas, pero no se sujetan a la autoridad por Él delegada. El versículo 22 nos ofrece la clave de todo esto. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. En esta frase traducida para nosotros hay una locución griega que ha pasado tal cual a nuestro idioma. Anatema. Su significado es fuerte. Y Pablo no desperdicia palabras. Hay toda una intención aquí. Anatema significa maldito, separado para destrucción. ¿Por qué Pablo emplea una palabra tan fuerte en una carta dirigida a la iglesia de Dios? Eso es lo que dice 1 Corintios 1:1. La iglesia de Dios que está en Corinto. Porque no todos los que recibieron esta carta amaban al Señor Jesús, y evidencia de ello en esta carta abunda. Había quienes, cual cizaña intrigante y venenosa, deliberadamente dañaban a la iglesia. No eran muchos, pero ahí estaban. Había quienes no amaban al Señor. ¿Cómo podían dar buenos frutos si ellos eran malos? Romanos 9:5 dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, no amarle es violar el primero y gran mandamiento de amar a Dios. Él se ha manifestado en carne para nuestra salvación y asumió nuestra naturaleza como manifestación de su amor. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para que no perezcamos. Murió en la cruz para que tengamos en Él vida eterna. Resucitó para nuestra justificación y ascendió para ser glorificado con el Padre y glorificarnos a nosotros. ¿Cómo no hemos de amarle? Nadie que ha nacido de nuevo no puede menos que amarle, porque nosotros le amamos a Él, porque Él
nos amó primero. Nuestro amor se origina en Él, no en nosotros. Por eso no amarle es sinónimo de no conocerle. Y no conocerle es condenación y muerte eterna. Todos los afectos humanos nacen del Calvario. Son respuesta al amor de Cristo. Amamos porque Él nos amó. Nos hospedamos unos a otros y nos estimulamos al amor y a las buenas obras porque Él nos amó y nos ama. Nos sujetamos unos a otros porque vemos no limitación, sino amor y cuidado providente en el que dijo: no te dejaré ni te desampararé. No nos engañemos, hermanos. Amar a Dios es obedecerle en todo, no en lo que ahora me conviene. El saludo afectuoso, la simpatía y empatía son cualidades que se aprenden y se imitan, pero no constituyen garantía de haber nacido de nuevo. Solo quien ama al Señor y se somete a Él ha nacido de nuevo. La exclamación siguiente en el versículo 22 es aramea, Maranata. Los eruditos no se ponen de acuerdo si significa el Señor viene o ven, Señor. Pero sea uno u otro el significado, el resultado en el creyente es el mismo. Albergar la esperanza de la manifestación del Señor acrecienta el anhelo de purificación del creyente. Desea ser puro, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. Y esto incide en su servicio. Sus motivaciones y afectos serán purificados por el amor a Cristo y se beneficiará grandemente la comunidad de creyentes, la iglesia local. No obstante las palabras fuertes, Pablo nos deja ver su amor por esta congregación que tantos dolores de cabeza le ha dado. Como padres entendemos al apóstol, porque muchas veces las lágrimas vertidas son por el dolor causado por hijos rebeldes. Los pródigos son quienes acaparan la atención en la tierra y en el cielo. Bendito sea el Señor por eso. Porque yo fui también un pródigo y el Señor salió a mi encuentro. Y sé que tal vez muchos de ustedes también han sido pródigos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si las atenciones de la tierra y del cielo no estuvieran dirigidas hacia nosotros? Bendito sea el Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Cristo Jesús debe ser el depositario de nuestros más caros afectos y de Él emana toda gracia. ¿Amas al Señor? Si es así, su gracia sobreabunda para ti, aquí y ahora. ¿Amas a los hermanos? Esta es la demostración tangible de que amas al Señor. Termino con Romanos 12, versículos 9 al 11. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en nuestra nación su camino y en toda la tierra sea conocida que la salvación es del Señor. Oremos.